Bueno, buenas tardes tengan todos. Bienvenidos de nuevo a su programa Mundo Quidditch. Mi nombre es Luis Chávez, para los que no me conocen. Soy el CEO y cofundador de Corporación Quidditch, la empresa que crea un ecosistema de servicios de salud aquí en México. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que nos atañe a todas las personas, a todos y en todas partes del mundo. Vamos a hablar sobre el virus del SARS-CoV-2 específicamente, y conocer un poco más a profundidad de qué trata el virus, cuáles son sus características. Vamos a hablar de cuáles son sus tratamientos, si existen, el tema de las vacunas, que está algo muy en boga hoy en día. Y para ello hoy nos acompaña la doctora Florelene Puyol. Bienvenida, doctora. Bien, gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, la doctora Puyol, ella es venezolana, licenciada en biología en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Tiene un doctorado en ciencias y mención bioquímica e investigador titular emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, jefe de laboratorio de biología molecular. Obtuvo el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar en Venezuela en el 2009, y es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Caracas y miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Como experiencia de más de 25 años en el área de investigación, específicamente en el instituto, en el IBIC, y tiene más de 150 publicaciones científicas. Ha sido tutora de 16 tesis de licenciatura o medicina, 16 de maestría, 13 doctorados. Y bueno, y las líneas de investigación que lleva es biología molecular de virus de hepatitis y VIH, y actualmente con el SARS-CoV-2. O sea que es la persona ideal para esta entrevista. Entonces, bienvenida nuevamente, doctora Puyol. Un placer tenerla con nosotros. Y bueno, estamos en un tema que es delicado, que es un tema que está en la boca de todos, de todo el mundo habla de esto. Ya todo el mundo es especialista en virus. Pero sin embargo, hay los pros y los contras que existen sobre este tema. Y bueno, vamos a empezar un poco para ubicarnos. Primero, ¿el virus existe realmente? Sí, ¿Cuáles son sus características conocidas y qué lo hacen tan preocupante o peligroso? Pues háblenos un poquito del tema. sí. Bueno, ya no queda ninguna duda de que el virus exista. Desde principios de enero, pues se logró identificar completamente el virus causante, el SARS-CoV-2. Ese es el nombre que se le dio, causante de la COVID-19, que es la enfermedad. Él es primo, vamos a ponerlo como un primo del SARS-CoV, que surgió en septiembre del 2002 y causó una epidemia en el año 2003, pero ese sí logró ser erradicado. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a ese conocimiento se logró rápidamente, por los síntomas, etcétera, diseñar. Entonces ya se descifró el código genético, ya en enero se tenía el código genético. Los virus son muy pequeños, no se pueden ver ni siquiera con un microscopio, pero con microscopio electrónico ya se ha visto, o sea, no queda ninguna duda de que exista. Uno toma el hisopado, el hisopado nasofaringio, del cual hacen la famosa PCR, ese hace una suspensión y con esa suspensión incuba unas células susceptibles y las células se infectan, de hecho se mueren porque tienen un efecto citopático. Es decir, lo que llamamos en biología cumplir con los postulados de Koch. Y bueno, uno puede infectar hurones, por ejemplo. Hemos visto cómo estos animalitos las mink en inglés, se me olvidó el nombre en español, que son como los hurones, pues se infectaron en las granjas productoras y ha habido que sacrificarlos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay duda de que el virus existe. Existe. Mira, ¿y cuáles serían sus características de este virus en particular? Y si hablamos en qué lo podemos diferenciar de otros virus como el de hepatitis o el HIV. Sí, por eso dije
el SARS-CoV-2 es primo, digamos, primo hermano del SARS-CoV. Hay otro que surgió en el Medio Oriente, el MERS. Bueno, eso es un primo más lejano. Ya hepatitis y VIH pertenecen a otra familia. Son virus que no están relacionados, los virus de hepatitis, que son varios, el virus de VIH, y este pertenece a la familia Coronaviridae, por esta apariencia que son las proteínas que salen de su virión, que le dan esa apariencia como si tuviera una corona. La otra diferencia que tienen con VIH y hepatitis es que es una infección aguda. VIH y hepatitis pueden, algunos de estos virus, VIH siempre, y hepatitis B y C tienden a cronificar. La otra diferencia que tiene el SARS-CoV con respecto a estos virus es que se transmite muy fácilmente, y eso lo hemos visto. En cambio, los virus de hepatitis, estos que persisten, se transmiten a través de la transfusión sanguínea, el contacto sexual, necesitan un intercambio más profundo. En cambio aquí, una gotica que nosotros exhalemos y otro la respire, ya permite que esa persona se infecte, ¿no? O sea, que esas serían básicamente las diferencias, la rapidez en que se contagia el virus, Sí. el SARS-CoV-2, con Y respecto a los otros, ¿no? hepatitis A también se contagia por aguas contaminadas, por contacto con personas, un poco como el SARS-CoV-2. La otra diferencia es que como es un virus nuevo, todos somos susceptibles. Y entonces el virus ha conseguido 7.000 millones de habitantes susceptibles para diseminarse. Y por eso es que llevamos más de 70 millones de casos identificados. Eso significa mucho más casos que han ocurrido desde que surgió hacia finales del 2019. Sí. Ahora, fíjese, doctora, en el caso de otros virus, se habla de tratamientos a las personas que lo padecen. ¿Cómo vemos cómo es ese tema con respecto al SARS? Porque se habla de que hay especulaciones con los tratamientos. Todavía no existe un tratamiento adecuado. Exacto, no existe. Esto ha sido una carrera y obviamente para diseñar una droga nueva, un tratamiento nuevo, hace falta mucha investigación, mucho dinero y mucho tiempo. Podemos hablar de 5 o 10 años. Entonces, aquí lo que se ha hecho es lo que se llama el reposicionamiento de medicamentos. Es decir, tenemos medicamentos que funcionan contra ébola, contra VIH, contra malaria, como la cloroquina. Y resulta que esto tiene algún efecto in vitro en las células infectadas. Vamos a evaluarlo. Y esto es lo que se ha hecho. Pero hasta el momento no existe un tratamiento antiviral, así como tenemos tan exitoso para VIH. Si bien no logramos curar el VIH, no tenemos vacuna contra el VIH, podemos ahora mantener a raya un virus tan grave como el VIH para decir que la esperanza de vida de un individuo con VIH es la misma que la de un individuo sano. Eso ya es un éxito. En cambio, con el coronavirus no hemos logrado todavía ese tratamiento antiviral, pero sí de la gran cantidad de conocimiento clínico que se ha ido acumulando en estos meses, sabemos que la infección viral, uno de los problemas es que causa una respuesta inmunitaria exacerbada en algunos individuos. Los que no logran controlar bien la infección siguen atacando con una respuesta inflamatoria. Y entonces, ¿qué ocurre? La neumonía, ocurre la tormenta de citoquinas. El sistema inmunitario produce sus herramientas químicas para tratar de atacar el virus. Y eso me está afectando el pulmón porque me hace una inflamación, etcétera, y hace un ambiente que me hace una neumonía y un síndrome respiratorio grave que se encontró en Italia con unas autopsias, fue que además daña el endotelio y produce coágulos. Esta misma respuesta exacerbada. Entonces, conociendo esos dos problemas asociados a una inmunopatología, es nuestra inmunidad que está funcionando mal, pues.
hemos desarrollado tratamientos para tratar de controlar esas respuestas exacerbadas. ¿En qué consisten? Heparina de bajo peso molecular, dexametasona, porque en principio de la infección todavía no ha ocurrido eso. Entonces, ya los médicos tienen al menos ciertas pautas para tratar de ¿qué? Bueno, controlar la infección, bueno, no tenemos las herramientas, pero evitar que torne a las fases graves. Entonces, de esta forma, se ha reducido la letalidad asociada a este virus. Entonces, dentro de todo lo terrible que significa esta pandemia, el cúmulo de información, podemos decir que algún pequeño éxito ya hemos tenido en cuanto al tratamiento de la enfermedad, más no del virus. Manos del virus. Bueno, perfecto. Mire, y también ahora se habla mucho en estos días de las cepas, de las mutaciones del virus. ¿Qué tan normal es esto? ¿Este es un virus que muta más que otros virus o es normal lo que está ocurriendo? ¿Y qué pudiéramos esperar? Sí, en realidad, bueno, primero, los virus ARN, hay virus, nosotros nuestros cromosomas son de ADN, ¿verdad? Pero los virus, sus cromosomas, que son muy pequeñitos, pueden ser ARN o ADN. Los virus que tienen ARN, como el SARS-CoV-2, en general tienen tendencia a mutar más. Tiene actividad correctora, es decir, cuando se equivoca, la polimerasa que lo copia, lo corrige. Es decir, todos los virus mutan. Es normal que los virus muten. Sabemos mucho de mutaciones con el VIH. Esa es una de las razones por las cuales no se consigue una vacuna contra VIH, hay resistencia a drogas, hay que estar tomando 2 o 3 drogas para mantener a raya el virus, etc. Todos los virus mutan y este no es la excepción. Las mutaciones, por lo general, no han ocasionado ningún problema en este virus que no sea, bueno, si mutó, de repente no lo voy a poder diagnosticar con este método diagnóstico, tengo que usar otro, pero hasta ahora los métodos diagnósticos están diseñados a pescar 2 regiones, de forma que si una mutó, puedo pescar la otra. ¿Son más graves las cepas que han ocurrido? Hasta ahora no hay evidencia de que ninguna de las mutantes, porque han ocurrido varias ya. En una época hablamos de la D614G, que también sonó mucho. De hecho, esa es la cepa predominante actualmente y en Latinoamérica es la que predomina. Lo que sí parece ocurrir, y sobre todo con esta variante del Reino Unido, es que algunas parecen ser más transmisibles. Es decir, la probabilidad de que me infecte si estoy en contacto con el virus es más alta. Porque siempre, para eso es que usamos la mascarilla, la distancia social. La mascarilla no me protege 100%, ni siquiera la N95, por eso la llaman 95 y no N100, ¿verdad? Por eso es que ponemos varios factores de protección. La mascarilla, la distancia, para que esas goticas y esos aerosoles no lleguen hasta donde yo esté. Entonces, si tenemos que ser todavía más cuidadosos, porque cualquier microgotica que nos llegue tiene más probabilidad de infectarnos. Entonces, eso es las implicaciones. La otra implicación, y la podemos discutir de estas variantes, son con respecto a la vacuna. Y entonces todas las vacunas que habíamos producido ya no van a servir para nada. No, pero esto lo podemos discutir cuando hablemos de las vacunas. Bueno, Rocío, ya vamos a hablar de las vacunas, porque es el tema realmente fundamental. Se ha hablado, hay mucha información desde el comienzo de distintos laboratorios reconocidos que han estado trabajando en varios países y hay sitios donde hablan de más de 100 laboratorios que realmente están trabajando en el tema. Pero bueno, nos ha llegado la información de los más conocidos, los que han pasado estas etapas ya de pruebas clínicas, que en muchos casos, bueno, la experiencia decía que en la fase clínica podía tardar años, aquí ha sido mucho más rápido. Entonces, pero en principio quisiéramos conocer
que nos hablara un poco del tema de las vacunas, de los tipos de vacunas que existen, si podemos clasificarlos en distintos tipos, más o menos cómo está eso y después hablamos un poquito de por qué decimos que, cómo podemos explicar que eso sea tan rápido en este caso, a diferencia de otros casos anteriores. Pero primero vamos a hablar de los tipos. ¿Qué tipos de vacunas Sí, existen y cómo sí. podemos clasificarlas? Ajá. Como bien dijiste, Luis, hay más de 100 desarrollos vacunales. En la página web de la OMS está toda la clasificación de todos los desarrollos, cumplir las etapas fase 1, fase 2, fase 3. Entonces algunas están más atrasadas, digamos, estaban en estudios preclínicos y todavía no han alcanzado esa fase. Entonces ahorita oímos hablar más de las que están en superar. La buena noticia es que superaron con éxito la fase 3. Entonces, los desarrollos vacunales que tenemos. Una vacuna, al principio, vamos a recordar la segunda vacuna que tuvimos, que fue la vacuna desarrollada por Pasteur contra la rabia. Es el virus de la rabia inactivado por calor. Químico, inactivo un virus y se lo inyecto, el individuo no va a producir la enfermedad y va a producir anticuerpos contra ese virus, ¿verdad? Okay. Vacunas inactivadas de coronavirus se están produciendo en China. Sin embargo, desde que estamos desarrollando vacunas, tenemos la biología molecular, ha venido a ayudar mucho, y tenemos vacunas que yo diría, no quiero ser peyorativa hacia las vacunas, esta vacuna china, pero digamos vacunas más limpias o más enfocadas a la diana, que es la que contra la cual tenemos que producir anticuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa diana? La proteína de la espiga, que la llamamos spike en inglés, S. Esa es la proteína responsable de la unión al receptor. Nosotros producimos anticuerpos solo contra esa coronita, esa proteína de la coronita. Esos anticuerpos van a impedir que el virus entre a la célula y ya suspendemos la infección. Entonces, en ese sentido, para evitar, por ejemplo, no podemos pensar en un virus atenuado, si revierte, ¿verdad? Hay vacunas a virus atenuados, pero no. Vamos a tomar el gen que codifica para esa proteína de la coronita, de la espiga, y hay tres grandes tipos de vacunas basadas en esto. Las de vectores adenovirales, la de AstraZeneca, la de Oxford, y la rusa, la Sputnik, son adenovirus, unos virus modificados que no se replican, que no infectan, pero que le insertan ese gen que codifica para esa proteína, y cuando inmunizamos con ellos, la célula se encarga de producir esa proteína y así inmunizar al individuo. Ese es el otro desarrollo importante. Y ahí, bueno, la que más suena, la que está más adelantada, es la de AstraZeneca, ¿verdad? La de Sputnik. Doctora, disculpe, una pregunta en ese caso. ¿Por qué, así como lo explica, pareciera que es como que es totalmente general, pero sin embargo uno escucha que esa vacuna es un porcentaje de 90 y tantos % de efectividad? ¿Por qué existe un porcentaje de no efectividad en ese caso? Bueno, porque siempre, no todos vamos a responder igual de bien a producir la misma cantidad de anticuerpos. Por ejemplo, yo soy una gran defensora de las vacunas. La vacuna de hepatitis B fue la primera vacuna que nos protege contra un cáncer, ¿verdad? Tiene 95% de efectividad. No responden. Yo me vacuné contra hepatitis B y me hice un refuerzo porque la primera vez no respondí bien. Hay personas, bien sea personas obesas, personas de mayor edad, personas con un poco de inmunosupresión, o nuestra genética, que es distinta, hace
que no todos producimos los anticuerpos en la misma cantidad. Y aquí se trata los anticuerpos y la respuesta inmunitaria, que es compleja, ¿no? Claro. Lo que pasa es que siempre hablamos de anticuerpos porque es lo más, es como que el sello de calidad, es lo más fácil de medir. Entonces, por eso, pero una vacuna con más de 90% de efectividad es un batacazo, como decimos en Venezuela. Yo no sé si en México eso se dice, pero eso es muy exitoso. Por encima de 70 ya también sería bastante exitoso. Entonces, las otras vacunas que hay son las famosas vacunas de ARN, que tomaron el ARN que codifica para esa misma proteína que los otros pusieron en sus vectores adenovirales. Sencillamente lo que hacen es inyectar el ARN. Y ese ARN entra a las células, no va al núcleo antes que vayan a decir que nos va a modificar nuestros cromosomas. Recordemos que nuestros cromosomas están en el núcleo y en el citoplasma hay una barrera que es la membrana nuclear, nos separa lo que pasa en el citoplasma con lo que pasa en el núcleo. Entonces, ese ARN es traducido, es decir, se produce la famosa proteína. O sea, lo hacemos entrar a través de un vector adenoviral inocuo o a través de un ARN que también es inocuo. Y la misma célula humana produce esas proteínas de la espiga. Y entonces se induce la respuesta protectora. Hasta ahora, todas las vacunas, si no me equivoco, pero han mostrado más de un 90% de efectividad. Y esto es muy alentador porque además cuando salieron los primeros resultados, que fueron los de Pfizer, era muy alentador porque todas las vacunas estaban basadas en el mismo principio. La misma proteína, como les dije, de la coronita, que es la que impide que el virus entre a la célula. Entonces, vienen otras para los que le tienen miedo a los adenovirus, para los que les tienen que es la proteína recombinante. Es decir, no estoy inyectando sino la proteína del virus sintética, pues no tiene nada de peligroso. Y esas, como están basadas en el mismo principio, inducir inmunidad contra la proteína de la coronita, no deberían funcionar bien y en el mejor de los mundos tendríamos para escoger las distintas vacunas. Lamentablemente, hay 7.000 millones de personas, bueno, menos los 70 que se han infectado si queremos economizar algunas vacunas. Hay 7.000 millones de personas que infectar en el mundo y la capacidad mundial para producir estas vacunas no es limitada. No hay capacidad para producir 7.000, la mayoría son 2 dosis, 14.000 millones de dosis de vacuna. Eso Y, no no, sé. y hablando de eso, esa era la pregunta que le iba a hacer, porque hay algunas que se hablan que algunas son de una sola dosis, otras son de 2 dosis, y Sí. eso cuando hablamos nos referimos a anual, o sea, que todos los años hay que vacunarse, o hay una dosis que uno se ponga y ya está eternamente durante varios años. ¿Cómo es el tema? Lamentablemente, probablemente sí, haya que hacer refuerzos. Esperemos que anual y no cada 6 meses. Eso todavía es un poco temprano, porque eso lo empezamos personas que han cursado 2 veces la COVID-19. Y se ha demostrado que son 2 infecciones diferentes porque se secuencia el genoma y se ve que son 2 virus distintos, ¿no? En un intervalo de 2, 3 meses pueden volver a infectarse. Entonces, eso preocupó mucho porque entonces digo, bueno, entonces, ¿cuánto me dura la inmunidad? ¿1 mes, 2 meses? Pero esa no es la norma. Eso es el caso en el millón, digamos. La excepción, la excepción. Exacto, es la excepción. Así que probar hacer un refuerzo de esta vacuna. Si se, Es un si se proceso de... acuerdan, si recuerdan, todos los años se vacuna a las personas mayores y a los niños de
se predice, bueno, en el hemisferio norte va a circular esta cepa, en el hemisferio sur las predicciones nos dicen que más bien va a circular esta cepa. Y entonces, que se predice que van a circular, porque son virus muy variables. La influenza tiene muchos años circulando y ha adquirido muchas mutaciones. Entonces, la otra gran pregunta con las mutaciones es, ¿vamos a tener que estar cambiando la vacuna de coronavirus cada año, así como hacemos la de influenza? Puede ser que algunas de estas mutaciones hagan que la vacuna ya no sea efectiva. La buena noticia es que por ahora ninguna de las mutaciones, ni siquiera esta que ha levantado las alarmas en el Reino Unido, porque es muy transmisible, hay algunas evidencias experimentales, todavía no se tiene toda la evidencia, pero de que las personas vacunadas, por ejemplo, ratones vacunados con la vacuna clásica, están protegidos contra la mutante. Y los anticuerpos de los individuos que han visto el virus clásico también neutralizan a la mutante. ¿Por qué? Porque yo muto aquí, pero en realidad los anticuerpos están atacando en distintas partes a la coronita. Entonces tiene que mutar toda la coronita para que se pierda esa protección. Probablemente en un futuro nosotros nos toca vivir con este coronavirus por mucho tiempo, pero cambios en la formulación de la vacuna por ello. Y aquí, para los detractores de las vacunas de ARN, la ventaja es que el ARN es muy fácil de modificar. Yo puedo cambiarle bueno, ahora voy a hacer una ARN con la mutación N501Y, que es la de Reino Unido. De esta forma, si esa es la que empieza a circular en todo el mundo, bueno, la vacuna para el 2022 será orientada hacia ese virus. la versión N501Y. O sea, Entonces, lo que estamos escuchando, definitivamente nos tenemos que ir acostumbrando a las vacunas, sí. que van a estar presentes, igual que el virus, no hay ningún indicio que el virus pueda ser erradicado totalmente, no pareciera que hubiera lógica en eso, sino que va a estar latente, mutando alrededor nuestro y vamos a estar nosotros permanentemente en este tema de las vacunas, ¿no? Y doctora, pero queríamos, le había hecho incluyendo una pregunta, el tema de cómo explicamos así brevemente cómo se llega a una vacuna tan rápido en comparación a la experiencia anterior. Olvidé esta pregunta que genera también, pone muy capciosa a la gente, ¿no? ¿Cómo no hemos logrado la vacuna del VIH, no hemos logrado tantas vacunas y ahora aparece mágicamente una vacuna y eso genera mucha suspicacia? Bueno, lo que se hizo, se respetaron las fases, pero lo que se hizo fue solaparlas en el tiempo. Digamos, se trabajó lo más eficientemente posible. Una vacuna, primero uno mide la inocuidad, es decir, uno inmuniza un pequeño grupo de individuos, efectos adversos, que no sea un pequeño dolor de brazo, un dolor de cabeza. Entonces, cuando se pasa esa primera fase, ya se puede pasar a la fase 2. Bueno, estos individuos produjeron anticuerpos. Oye, sí produjeron. Entonces, pero a los individuos que produjeron anticuerpos, estoy observándolos de todos modos para los efectos adversos. No es que me olvidé de los efectos adversos. Entonces, de esa forma, la fase 1 continúa mientras la fase 2 ya arrancó. Y eso mismo se hace con la fase 3. Si recuerdan, algunos de los pocos efectos adversos que ha tenido la vacuna AstraZeneca ocurrieron en la fase 3, cuando ya tenían un número más grande. Entonces, no se está la vacuna, solo que se está haciendo en un proceso más eficiente y más rápido. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que ha permitido que estas vacunas una presión mundial. La vacuna de ébola es similar,
a la de AstraZeneca y la Sputnik, con un vector adenoviral. Lo que pasa es que ébola no ha salido de África, sino algunos casos. Si ébola hubiera salido de África, con la tasa de mortalidad que tiene ébola, seguro que la vacuna también hubiera salido en 6 meses. También hay, digamos, toda la presión económica que significa. El tener una vacuna significa que voy a poder desconfinar a la gente, voy a poder reactivar la economía, etc. Entonces, Rodolfo, la mejor prevención ujú. de enfermedades virales son las vacunas. Las vacunas han salvado millones de vidas. Permitieron erradicar la viruela, una enfermedad tan grave. Hepatitis B causa cáncer de hígado. Ya en Taiwán se ve, y en China, se ve cómo se ha reducido el cáncer de hígado por las campañas de vacunación en niños recién nacidos. Al nacer, yo los vacuno contra la vacuna de hepatitis B, que es altamente inocua. Entonces, contra todos estos virus, y sabemos que pueden ser bien malos, son las vacunas. Entonces, lo que tenemos es que aplaudir. Además, la comunidad científica se ha abocado a estudiar este virus y entonces eso ayuda. Está uno produciendo la vacuna, el otro ve la variante y el tercero ya está probando el suero de la vacuna contra la variante para decir que no hay peligro. O sea, todas las manos juntas avanzan más rápido. Sí, sí. Bueno, hay mucha gente de estos amigos detractores de las vacunas y antisistemas que de alguna manera han hecho su agosto en esta pandemia con N cantidad de videos sobre el tema, donde dice que todo es un complot para hacer más rico Bill Gates o a fulano, a sutano. Sí, O sea, sí. Y todos en el mundo fueron de acuerdo. Bueno, sí, ese es sí. un tema de verdad que a veces causa gracia, pero mucha gente lo sigue. Entonces, esto va a ocasionar lógicamente, todavía hay gente, y mucha gente que habla de que no se va a vacunar. O sea, que te lo dicen como principio, ¿no? Que de repente se vacunaron contra otras cosas, pero en este caso dicen que no se vacunan porque tienen sus dudas, ¿no? Sí. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con la gente que no se vacuna? Ok, Ajá. bueno, yo primero, algunos tips para detectar todo lo que son estos bulos, ¿no? Ujú. El otro día yo circulé un audio entre un amigo y resulta que ese audio se hizo viral. Mi audio a mí me parecía muy largo porque era 7 minutos 23. Pues los audios de estos que preconizan bulos siempre tienen más de 20 minutos, más de 30, que llega un momento la gente, ¿qué opinas? Mira, yo no me puedo calar todo este audio. Entonces es nunca la información siempre tiene que ser concreta. Información basada en evidencia científica, en publicaciones avaladas por pares y no por videos. Obviamente que genera dudas la velocidad. Hay otro bulo que ha circulado, es que la vacuna va a generar infertilidad en las mujeres y también en los hombres, porque ataca los testículos, ataca el feto y van a salirlo, etcétera. Yo voy a dar un elemento que va a convencer a muchos. La COVID-19 está asociada con disfunción eréctil. Ahí muchos hombres antivacunas van a vacunarse del tiro. O sea, que es al revés, que puede ocasionar infantil. Sí, así Ah, bueno. que si han visto algunas reacciones adversas últimamente anafilácticas, mi recomendación, bueno, que las personas que tengan grave, que esperen un poco. Yo no les digo no te vacunes, espera un poco. Puede ser que pronto, puede ser que haya una formulación de vacuna, porque esa es siempre son los adyuvantes, los excipientes pues, que tienen las vacunas. Entonces quizás otra formulación no genere eso y la persona puede escoger entre una vacuna y la otra. Y si no, que espere un poco, porque puede ser que logren dar un tratamiento preventivo para evitar estos efectos adversos. Lo que pasa es Pero que se cortó un poquito cuando estaba hablando de la reacción. La doctora se explicaba era sobre las personas que han tenido como alergias, o sea, que le han producido reacciones alérgicas. fuertes, ¿no? Alergias Fuertes. fuertes.
Entonces, es precisamente a las que se refiere en este caso. Mira, doctora, ya el tiempo se nos está agotando. Sí quisiera como un último mensaje que le pudiera mandar a las personas. Fíjate que la pregunta de qué pasa con los que no se vacunan va un poquito Que no se orientada dan. se habla un poco de que por toda esta, yo digo, tragedia que ha traído la pandemia, o la pandemia ha traído como consecuencias trágicas en la economía, en miles de cosas, pues podemos estar horas hablando de la cantidad de efectos, ¿no? Este, eh, ya saliendo las vacunas, que se ve como usted dice, que son inocuas, o sea, que no hay evidencias que produzcan daño, sino lo contrario, pues, que no producen ningún daño, sino beneficios a la población, puede crearse un gap entre los que están vacunados y los que no, donde empiece a ocurrir, por ejemplo, que para montarse un avión tienes que mostrar tu vacuna, tal cual como hoy existe, que no es algo muy raro, porque PCR, vas sí. a La China vacuna de fiebre y es amarilla. amarilla, y te la piden, y sin esa no puedes viajar. Sí, Entonces, yo creo que pareciera que pudiera ocurrir lo mismo. Entonces, se empiece como a segregar la población entre los vacunados y los no vacunados para múltiples cosas de aspecto social. Pero, ¿qué le recomendaría a la persona en este momento que está empezando el proceso? Que como dicen, también es complejo, ¿no? Nunca se ha vacunado o intentado vacunar a tanta gente al mismo tiempo sí. y en cada país tiene sus características y pueden pasar varios meses antes que a alguien le llegue la vacuna. Entonces, ¿qué recomienda usted en general para las personas? Sí, sí, bueno, en cada país va a priorizar además a quién vacuna primero. Está claro que tenemos que seguir cuidándonos y las famosas tres después de vacunado, porque vamos a recordar ese 5, ese 10% de personas que no responden a la vacuna. Entonces, no tengo que tener una sensación de seguridad porque me vacuné. No, tengo que seguir manteniendo el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y la mascarilla, que ha resultado ser muy útil. Entonces, mantener mis medidas de prevención estuviera enfrente tuviera COVID, hasta que la zona donde yo me encuentre me garanticen que ha bajado enormemente la incidencia de COVID. Pero como todo el mundo y la vacuna es electiva, hay personas que no se van a vacunar y uno no puede ir preguntando por la calle, ¿tú te vacunaste? Tú no, entonces déjame alejarme de ti. Entonces, seguir manteniendo las medidas de prevención que los países que han logrado mantener esas medidas de prevención aunados a un despistaje masivo de casos son los que han sido más exitosos de controlar. Pero tener fe, tener esperanza, el año que viene con la vacuna la situación debería mejorar positivamente. Bueno, doctora, además de agradecerle la entrevista, me quedó pendiente una pregunta, pero ya es una noticia ya para los venezolanos, que me acuerdo, no hace mucho, en Venezuela se hablaba de una molécula que había sacado el IBIC, que era curativa, creo, ¿no? Yo Sí. no sé qué tan cierto es eso, si nos puede Bueno, comentar rapidito. esos son estudios in vitro. El IBIC mostró la actividad antiviral en esos cultivos de los que hablamos. Hasta ahí llega la responsabilidad del IBIC. El resto, todas las etapas clínicas, preclínicas y las fases que debe sufrir un medicamento, eso ya no es responsabilidad del IBIC y eso habrá que ver. Esperemos que funcione, pero eso toma su tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, señores, ya saben, hay que seguir cuidándose, no hay otro camino. Tenemos que mantenerlo, seguir esperando a que nos vacunemos, bueno, la mayoría se logre vacunar porque dicen que de esa forma sí pudiera empezar esa famosa Inmunidad de rebaño. inmunidad de rebaño que se refiere a muchas personas y es ahí, ¿no? Cuando mucha gente está vacunada y donde el virus ya no consigue dónde entrar y él solo se va desintegrando, se va inactivando, ¿no? Entonces, a cuidarse mucho y bueno, doctora, esperamos que pronto lo tendremos nuevamente en un programa de Mundo Cuidis. Muchas gracias por su participación. Su interés. Un placer.